Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Arley Ciro. Por aquí está mi documento de identificación para que puedan corroborar que sí soy yo. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Para esta actividad de Física General se nos ha pedido realizar una actividad con un simulador sobre fuerzas y movimiento. La primera fuerza que vamos a aplicar en esta actividad es la fuerza neta. Entonces, de acuerdo a este cuadro, nos piden aplicar una fuerza por parte de las personas azules de 100 newton y de las personas rojas de una de 50 newton. Vamos a entrar al simulador, activamos cada uno de los factores y entonces procedemos. Nos han pedido que personas azules una de 100 newton, por parte de las rojas una de 50. Vamos a ver qué pasa con la fuerza neta. Como podemos observar, aquí el que mayor fuerza aplica son los azules con 100 newton contra 50 que aplican los rojos. En este caso los ganadores son los azules con una suma de fuerzas de 50 newton. Como lo podemos ver aquí en el formato, aquí están nuestros resultados: 100 newton por la parte de la fuerza izquierda por los azules, fuerza derecha de los rojos 50 newton, suma de fuerza 50 newton. ¿Quién gana? Los azules para este caso. Bueno, luego hay un segundo ejercicio con el tema del movimiento. Vamos a movimiento, habilitamos cada uno de los factores y aquí se nos pide, nos preguntan qué sucede con la rapidez cuando aplicamos la misma fuerza pero diferente masa. Entonces vamos a mirar qué pasa allí. Entonces vamos a aplicar una fuerza de 35 newton, que fue lo que dio la sumatoria de los números de mi cédula. 35 newton para un objeto de 50 kilogramos. Vemos que la rapidez es relativamente rápida. Ahora vamos a cambiar el objeto por uno de mayor peso. Vamos con uno de 100 kilogramos y aplicamos los mismos 35 newton. Vemos que la rapidez es un poco más lenta que la anterior al objeto de 50 kilogramos. Ahora vamos a cambiar por uno más pesado, uno de 200 kilogramos, y aplicamos los mismos 35 newton de fuerza. Ahí tenemos los 35 newton y vemos que la rapidez con la que se mueve este objeto es mucho más lenta que la anterior de 100 kilogramos. Para esta actividad podemos concluir entonces que a mayor masa, menor es la rapidez. Esto se debe a la resistencia que pone el objeto debido a la fricción y a la gravedad. Bueno, yéndonos al siguiente punto sobre la fricción, el ejercicio nos pregunta qué sucede con el valor de la fuerza aplicada cuando tenemos la misma masa pero cambiamos la fuerza de fricción. Entonces, tenemos la misma masa, que son 50 kilogramos. Activamos primero los factores. Tenemos el objeto de 50 kilogramos y
vamos a variar la fricción a ver qué pasa. Entonces, cuando tenemos fricción media, ¿qué pasa con la rapidez? Vamos a ver qué fuerza necesitamos para mover ese objeto. Ok, vamos de nuevo porque ya se está moviendo. No podemos ver bien. Lo activamos nuevamente. Podemos ver que a los 126 newton de fuerza aplicada, el objeto de 50 kilogramos empieza a moverse. Es decir, que a 126 newtons logramos vencer la resistencia o la fuerza de fricción que nos impedía mover el objeto. Entonces, aquí en la tabla decimos que con fricción media necesitamos 126 newton para mover el objeto de 50 kilogramos. Ahora vamos a ver cuando no tenemos nada de fricción. Vamos al simulador, colocamos aquí el punto de fricción en nada, cero fricción, y empezamos a aplicar fuerza. Y vemos que con 1 newton ya nuestra rapidez empieza a aumentar muy despacio, pero empieza a aumentar. Es decir, que con un solo newton ya logramos mover el objeto de 50 kilogramos. Aquí nos queda indicado, nada de fricción, con 1 newton es suficiente para mover el objeto. Ahora vamos con mucha fricción, a ver qué nos dice el simulador. Entonces tenemos mucha fricción. Vamos a ver cuánto necesitamos para empezar a mover el objeto. Ahí tenemos 250 newton y la rapidez aún no se mueve. Aplicamos 1 newton más, 251, y ya la rapidez empieza a moverse. Es decir, con 251 newtons podemos ya mover el objeto. Aquí nos queda indicado. Mucha fricción, se necesitan 251 newton de fuerza aplicada para mover el objeto. Entonces la pregunta decía, ¿qué sucede con el valor de la fuerza aplicada cuando tenemos la misma masa pero cambiamos la fuerza de fricción? Se puede observar que a mayor fricción, mayor fuerza debemos aplicar para mover la misma masa. Listo, entonces ahora vamos con el siguiente, que es la aceleración. Nos preguntan qué relaciones existe entre la masa y la aceleración. Bueno, aquí este cuadro nos pone unos objetos, uno de 40, uno de 80 y otro de 50. Vamos al simulador, vamos a aceleración, activamos cada uno de los factores y ubicamos los objetos que nos ha pedido el cuadro. Primero el de 40 kilogramos y vamos a ver qué pasa con la aceleración. La fuerza aplicada en este caso nos dice que es 2 más la suma de los dígitos de nuestra cédula. En el caso mío es 235. Buscamos el valor de 235.
235 y me dice que la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. Metros por segundo cuadrado, aquí lo tenemos. Ahora vamos con el objeto de 80 kilogramos, a ver qué nos dice la aceleración. El objeto de 80 kilogramos, aplicamos la fuerza de 235 newton. Y nos dicen que la aceleración es de 1.06 metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos 1.06 metros sobre segundo cuadrado. Ahora dice el tercer objeto 50 kilogramos. Vamos a ver. Tercer objeto 50 kilogramos y le aplicamos la misma fuerza. De 235 newton. Ahí podemos ver que la aceleración es de 2.82 metros sobre segundo cuadrado. Ahí la tenemos. Ahora aquí, ahí terminamos. Bueno, nos preguntan sobre la aceleración, qué relación existe entre la masa y la aceleración. Entonces, yo puedo observar que la relación que existe entre la masa y la aceleración es inversamente proporcional, es decir, a mayor masa, menor es la aceleración, o a menor masa, mayor la aceleración. Muchísimas gracias.